¿Cuál crédito es mejor? ¿Un crédito hipotecario o un leasing habitacional? Esta pregunta es muy frecuente y la han formulado últimamente por Instagram, por TikTok y aquí por YouTube. Y cuando ustedes me preguntan una y otra vez lo mismo sobre el mismo tema, es hora de hacer un video. Sobre este tema ya tengo bastantes videos, pero vamos a refrescar conocimientos. Y para eso voy a coger un post que hice en Instagram que me quedó bonito y sobre eso vamos a conversar cuál de los dos créditos es mejor, si un crédito hipotecario o un leasing habitacional. Miremos los comentarios que nos dejaron sobre este post. Mateo nos dice, ¿cómo así que el leasing al terminar de pagarlo se debe pagar al banco adicional para comprar el inmueble? Y ahorita les explico por qué Mateo nos dice eso. Fay nos dice, gracias por la información tan valiosa. JP pregunta algo muy parecido a Mateo. Dice, ¿cómo así que en el leasing, cuando uno acabe de pagar el crédito, el inmueble queda a nombre del banco? O sea, el inmueble nunca va a estar a nombre mío. Ya les explico esa pregunta de JP. Acá, miremos, acá yo le estaba respondiendo a JP y Lore también nos preguntan, dicen que con el leasing no requiero tener cuota inicial. ¿Qué tan cierto es? Vamos a ver qué tan cierto es. Bueno, esas son las preguntas que nos hicieron en este post. Ahora sí, entremos en materia. Diferencia entre un crédito hipotecario y un leasing habitacional. Lo primero que vamos a ver es cuánto nos prestan según cada modalidad de crédito. Algo importante, y eso no se los dije al principio del video, nosotros podemos tener o crédito hipotecario o leasing habitacional. Son dos modalidades de crédito distintas. Sin embargo, existen otros tipos de amortización. Pueden haber crédito hipotecario en pesos y crédito hipotecario en VR. Y también puede haber leasing habitacional en pesos y leasing habitacional en VR. En este video no les voy a explicar la diferencia entre pesos y VR, pero para que lo tengan presente pueden encontrar esas modalidades. Ahora sí, iniciemos. Con un crédito hipotecario te pueden prestar hasta el 70 u el 80% del valor comercial de esa vivienda. Si es una vivienda BIS, te prestan hasta el 80%. Si es una vivienda no BIS, hasta el 70%. Si es una vivienda, por ejemplo, usada, también te prestan hasta el 70%. ¿De qué depende esto? Del tipo de vivienda que están comprando. Entonces, la vivienda BIS es la que cuesta o 135 o 150 salarios mínimos. Inclusive la vivienda VIP, la de interés prioritario, la que cuesta 90 salarios mínimos, también te pueden prestar el 80%. ¿De qué depende que te presten el 80%? Que la constructora reciba hasta el 80% del valor de la vivienda. Pero hemos encontrado que la mayoría de constructoras siempre venden con la regla 30-70. 30% de cuota inicial, 70% de crédito hipotecario. Entonces, son muy pocos los casos que la constructora te deja utilizar el 80% del crédito. Además, que te presten hasta el 80% del crédito depende mucho de tus ingresos y capacidad de endeudamiento. No a todo el mundo le prestan hasta el 80%. Súper importante eso. Y en vivienda novis, pues hasta el 70%. No hay mucho que decir sobre esto. Ahora, en el leasing te pueden prestar mucho más y por eso se vuelve tan atractivo para algunas personas, porque hay personas que dicen, quiero apalancarme lo más que pueda con el banco y poner lo más poquito de recursos propios. ¿Eso cómo lo logran? Con un leasing. El leasing te puede prestar hasta el 80%. Inclusive hay bancos que tienen leasing que prestan hasta el 95% del valor de la vivienda. Solo tenemos que poner un 5%. Ya ustedes empiezan a hacer cuentas qué tipo de crédito les conviene, cuánto dinero necesitan, cuánto quieren apalancarse con el banco. Importante que ustedes tengan presente, ¿no? Pues pedir un crédito al 95% son bastantes intereses. Más intereses le vas a pagar al banco. Pero si para ti es indiferente cuántos intereses le vas a pagar al banco y quieres apalancarte lo más que puedas, pues un leasing sería para ti. Ahora vamos a ver cómo afecta tener un crédito hipotecario o un leasing habitacional para la declaración de renta, porque esto es otra de las ventajas o desventajas, como lo quieran ver. Si ustedes tienen un crédito hipotecario, significa que el inmueble, cuando quedó escriturado, ingresó a tu patrimonio. Tú tienes, por certificado de tradición y libertad, un inmueble a tu nombre. Eso quiere decir que en la próxima declaración de renta, por ejemplo, si a mí me escrituraron el apartamento en el 2024, yo voy a tener que declarar renta en el 2025 sobre ese patrimonio, sobre el valor comercial que tenga en ese momento la vivienda. En cambio, si tú tienes un leasing, el inmueble no va a estar a tu nombre, va a estar a nombre del banco. Por lo tanto, no debes declarar sobre ese patrimonio. Esa sería una ventaja. ¿A quién le sirve eso realmente? A personas que tengan mucho patrimonio o muchos inmuebles y sobre eso tengan que declararlo. Si tú tienes solo un inmueble y puedes cruzarlo con otras cosas, pues la declaración de renta seguramente no te va a salir tan alta. Pero si tú tienes muchos inmuebles, un leasing sí te ayuda a disminuir la base para declarar renta. Entonces,
Cuando el asesor del banco te vende como esta cualidad del leasing, pues si tú no tienes muchas viviendas o mucho patrimonio que declarar, pues realmente para ti es indiferente sacar o un hipotecario o un leasing. Pero si tú tienes mucho patrimonio, sí, el leasing es una muy buena opción para ti. Continuamos. Ahora vamos a ver el tema de escriturar. Y aquí empezamos a entender un poco las preguntas que estaban haciendo ahí en el post. Cuando tú tienes un crédito hipotecario, vas a escriturar una única vez. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando la constructora, tú ya termines de pagar la cuota inicial y en el momento que termines de pagar la cuota inicial, te van a llamar a escriturar. La constructora te pasa la propiedad de nombre de ellos a nombre tuyo. Eso se hace a través de una escritura pública y queda registrado en el certificado de tradición y libertad. Ahí tú ya eres propietario, se escritura una sola vez. En cambio, en el leasing se escritura dos veces. Imagínense que ustedes van a tener que pagar dos veces los gastos de escrituración. ¿Por qué se pagan dos veces? Primero, de la constructora al banco. Resulta que donde está sacando el crédito, ese leasing habitacional va a quedar a nombre del banco. Entonces, si yo soy constructora Sergio, entonces constructora Sergio le va a escriturar al banco de la vivienda, por ejemplo. Y Banco de Vivienda va a tener la propiedad de ese inmueble. Ellos van a ser los dueños de ese inmueble. Por lo tanto, se escritura una vez. ¿Tú qué vas a hacer? Tú vas a ser una especie de locatario o arrendador, que es la persona que va a vivir en ese apartamento. Tú vas a ser el único que va a vivir ahí. Tienes un contrato con el banco que te prestó el crédito y tú vas a empezar a pagarle ese crédito al banco y cada vez que vayas pagando ese crédito al banco, pues ya vas a terminar de pagar pues todo el crédito durante los 20, 30, 10, 15 años que te dio el banco y ya al final, si tú te quieres volver propietario, es decir, que el banco te pase la propiedad a ti, tienes que volver a escriturar y tienes que volver a pagar los gastos de escrituración, porque los primeros, a pesar que la constructora le escrituró al banco, el banco no va a pagar esos gastos de escrituración, te toca a ti. Entonces, ojo con eso porque les toca escriturar dos veces. Cuando ya les entregan la vivienda de la constructora al banco, tú pagas esos gastos y cuando ya pasan los 15, 20, 30 años que les den el leasing, del banco a ti. Si tú quieres volverte propietario de la vivienda, tienen que escriturar nuevamente. ¿Cuánto van a ser los gastos de escrituración? Pues muy parecidos a los gastos de escrituración iniciales. Así que presupuesta ese valor porque te va a tocar en un futuro si tienes un leasing. En esta diapositiva diríamos que en esta diapositiva, la ventaja la llevaría al crédito hipotecario porque solo toca escriturar una vez. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, que aquí viene el tema de la liberación de la hipoteca o terminar de hacer la opción de compra con el leasing, que es, aquí sí vamos a responder las preguntas que están en el post. Resulta que si tú compraste esta vivienda de contado, pues solo escrituras una vez y no tienes que hacerle nada más a la escritura. Pero si tú sacaste un crédito hipotecario, que es el caso que estamos analizando, en el momento que tú termines de pagar el crédito para levantar la hipoteca, tienes que hacer un acto jurídico para liberar la hipoteca del certificado de tradición y libertad y de ese inmueble. Es un proceso que no cuesta mucho, se hace cuando ya cumplas los 15, 30 años, vas a la notaría con el paz y salvo del banco y te levantan pues la hipoteca. Si tú quieres dejarla libre de gravámenes para poder venderla o hacer algún negocio con tu propiedad, lo puedes hacer sin problema. Es un valor muy pequeño, no es nada del otro mundo. Ahora, en el leasing resulta que el banco, aparte de los intereses que tienes que pagar, de la doble escrituración que tienes que pagar, al final ellos te dicen, yo te voy a dar algo que se llama una opción de compra. Más o menos puede ser entre el 5 al 10% del valor comercial de la vivienda. Por ejemplo, si la vivienda cuesta 100 millones, la opción de compra van a ser 10 millones. ¿Cuándo se pagan esos 10 millones? En la última cuota, si son 20 años, en la cuota 240, el banco te va a decir, listo, ya usted me va a pagar todo el crédito. ¿Quiere quedarse con la vivienda? Si se quiere quedar con la vivienda, tiene que darme 10 millones. Eso se llama la opción de compra. Si tú dices, no, banco, yo esta vivienda ya no la quiero, quédese usted con la vivienda y ya yo llego hasta acá, no tengo que pagar nada, no tienes que pagar otra escrituración y tú llegas hasta ahí y ya el banco se queda con esa vivienda y tú pues dejas de pagar ese crédito mensual. Entonces, según estadísticas de los bancos, es muy poco el porcentaje de las personas que devuelven el inmueble al banco.
El banco, pues realmente su negocio es prestar dinero, no administrar inmuebles. Para darles como parte de tranquilidad, la gran mayoría de personas que sacan un leasing habitacional se quedan con la vivienda, no la devuelven. Ustedes deben hacer sus cuentas porque es un dinero adicional que tienen que sacar del bolsillo. La siguiente diapositiva, y aquí viene muchos temas que ustedes deben tener presente porque si quieren, no sé, cuando les pidan codeudor con finca raíz o quieran hacer un negocio y les pidan certificado de tradición y libertad o quieran hacer algo con su inmueble, tienen que tener presente que cuando sacan un crédito hipotecario, ustedes son los dueños y pueden utilizar sus escrituras y su certificado de tradición y libertad para hacer otros negocios o comprobar pues que ustedes tienen ese inmueble. Pero cuando ustedes tienen un leasing, el dueño es el banco, por lo tanto el banco es el que decide sobre el bien inmueble. Hay unos leasing que tú debes pedirle permiso al banco si quieres arrendarle a otra persona, ¿no? Porque tú eres el principal arrendador, tú eres el principal locatario. Pero si tú compras esta vivienda para inversión y quieres meter a otra persona para vivir en ese apartamento, tienes que pedirle permiso al banco porque ellos son los dueños. Ellos son los propietarios que tienen a su nombre el inmueble que tú compraste. Inclusive hay bancos que te dicen, si quiere hacer remodelaciones, tiene que pedirme permiso a mi banco para hacer remodelaciones dentro de su vivienda porque nuevamente ustedes son como una especie de arrendador, de locatario, no son los dueños. Cuando uno es dueño de su apartamento, a pesar que esté pagando crédito hipotecario, ustedes pueden hacer lo que quieran con su apartamento, pintarlo todas las veces que quieran, arreglarlo, arrendárselo al que quieran, hacer negocio con el apartamento, bueno, en fin. En cambio, el leasing tiene esas restricciones jurídicas donde ustedes deben o pedir permiso al banco para hacer cualquier cosa o también pedirle permiso al banco para tener un proceso adicional, pues respaldando pues, la deuda a través de un bien inmueble. Entonces, en este yo diría que la desventaja del leasing es más grande. Con el hipotecario uno puede hacer más cosas con su vivienda. Y aquí es muy importante que entiendan que a ti te prestan con base en tus ingresos y no con base en el valor del inmueble. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno empieza a revisar perfiles, y me ha pasado muchas veces, hay personas que ganan un salario mínimo y dicen, Sergio, yo escuché que en el leasing me presta hasta el 95% del valor de la vivienda. Yo quiero ese porque yo tengo muy pocos ingresos y quiero poner solo el 5% del valor del apartamento y quiero que el banco me financie hasta el 95%. Sin embargo, para obtener el 95% del valor de la vivienda, el banco empieza a hacer los cálculos desde 3 salarios mínimos en adelante. O sea, el leasing no es para todo el mundo. No es para personas que tengan ingresos inferiores a 3 salarios mínimos porque no les van a prestar un leasing. En cambio, en crédito hipotecario, desde un salario mínimo en adelante podemos analizar y te prestan. Por eso, la gran mayoría de personas que compran vivienda VIP y vivienda BIS sacan crédito hipotecario. Es muy raro que alguien saque leasing habitacional. Si saca leasing habitacional, seguramente tiene muy buenos ingresos o en la entidad que les otorgó el leasing tiene una muy buena tasa y con eso pudieron obtener pues un leasing habitacional. Porque sí existe leasing para vivienda de interés social, sí existe. Muy pocos bancos lo tienen, pero sí lo manejan. Eso también lo deben tener presente porque a veces nos ilusionamos con el leasing porque te dicen, no, es que el leasing sacas la gran mayoría del valor del apartamento o la vivienda apalancado con el banco y tú pagas algo muy poquito. Entonces las personas se entusiasman, van al banco y después se desaniman. Yo de una vez les digo cómo funciona. Y ya esta sí es la última diapositiva. Aquí vamos a ver qué desventajas tiene el hipotecario versus el leasing a nivel de optimización de crédito, porque es algo que de pronto uno no piensa, que en un futuro, pues las condiciones que les dio el banco no son camisa de fuerza y ustedes sí pueden optimizar. Con un crédito hipotecario se puede vender, por ejemplo, cartera a otro banco desde la primera cuota o tercera cuota en adelante, dependiendo las políticas internas del banco. En cambio, en un leasing, vender la cartera es súper complicado porque los bancos normalmente es un proceso muy costoso. Imagínense que tienen que volver a escriturar al otro banco y es demorado. Es demorado, puede ser un proceso entre 3 a 5 meses o más meses. ¿Qué pasa en esos casos? Que los papeles se pierden, los papeles pierden la vigencia. Si te piden certificado, por ejemplo, laboral de 30 días y el proceso demora 3 meses, hay que estar suministrando los papeles. Entonces, yo les aconsejo, si ustedes no tienen que sacar un leasing, en un futuro, pues van a tener un dolor de cabeza menos
porque ustedes van a ver, por ejemplo, este año que hubo la guerra de tasas, todo el mundo quería hacer compras de cartera y cuando empezamos a revisar, no tienes un leasing, no hacemos compra de cartera. Se chocaban y pues se frustraban porque si les tocó un leasing con una tasa alta, pues comprar cartera en otro banco va a ser súper complicado. Existen otras maneras de optimizar el leasing, pero por lo pronto les cuento que la compra de cartera es complicada en el leasing habitacional. Sí se puede, pero es un proceso costoso y demorado. El hipotecario es súper fácil hacer compra de cartera y cambiarse de banco. Y ya con eso terminamos este video. Acá no estamos en Instagram, estamos en YouTube. Entonces, si tienen dudas y preguntas, en los comentarios yo respondo la mayor cantidad de comentarios. Y si quieren que tratemos otros temas en otros videos, también me lo pueden escribir en los comentarios. Y sobre eso vamos a hacer videos en la siguiente oportunidad.